Muchas gracias, Graciela, muchas gracias a todos. Y un poco yo voy a hacer una breve introducción, simplemente, de por qué empezamos a hablar de estratificación de riesgo. El encuentro lo planteamos en 2 días porque teníamos ganas de compartir muchas cosas y nos parecía que con esta forma virtual, más de 1 hora y media se iba a hacer largo. Entonces hoy vamos a hablar de estratificación de riesgo, lo llamamos un poquito más allá de las guías, porque queríamos tal vez adentrarnos en algunas cosas muy particulares, y la semana que viene los esperamos el jueves a la misma hora para hablar de poblaciones especiales en hipertensión pulmonar, donde vamos a hablar de pacientes con hipertensión portopulmonar, congénitas y pacientes con alto riesgo y con insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, ¿por qué hablar de estratificación de riesgo? Porque en la estratificación de riesgo todos conocemos la estratificación que plantean las guías europeas, pero cuando empiezan a hablarnos de imágenes nos hablan solamente del área de la aurícula derecha o si tenemos derrame pericárdico, y creemos que hoy en día las imágenes nos pueden dar mucho más que eso en la estratificación de riesgo, y el consumo de oxígeno es una forma de objetivar la clase funcional de los pacientes. Entonces, ¿por qué es importante la estratificación de riesgo? Porque básicamente hoy el tratamiento está determinado por la estratificación de riesgo. Nosotros, en función del riesgo de nuestros pacientes, es cómo vamos a iniciar el tratamiento. Si vamos a empezar con 2 drogas, o si en pacientes de alto riesgo vamos a empezar con una triple terapia combinada, y eso ya depende de la estratificación del riesgo, y tal vez en algún caso muy puntual, un paciente que empiece con monoterapia. Pero también esa estratificación de riesgo, cómo la modulemos con el tratamiento terapéutico, nosotros sabemos que le cambia el pronóstico a los pacientes. Sabemos que si un paciente empieza en alto riesgo y nosotros podemos darle un tratamiento más intensificado y lo llevamos a bajo riesgo, sabemos que modulamos el pronóstico del paciente. Entonces es muy importante la estratificación de riesgo, y es muy importante la estratificación de riesgo seriada, que cada paciente se estratifique en cada visita para adelantarnos al deterioro. Y este adelantarnos al deterioro también, creo yo, que tiene que ver mucho con lo que vemos en las imágenes. Entonces, ¿qué pasa con el problema de la clase funcional? Que cuando nosotros decimos nuestro paciente está en clase funcional 2, está en clase funcional 3, nos pasa a todos cuando queremos llenar nuestras bases de datos y decimos, ¿en qué está? ¿En clase 2 o está en clase 3? Nosotros nos miramos y discutimos y decimos, ¿es clase 2, es clase 3? Y esto está un poco estudiado y publicado, que existe una gran heterogeneidad en cómo nosotros clasificamos sobre todo las clase 2 y la clase 3, lo que es clase 4, lo que es clase 1, tal vez nos queda en la práctica un poquito más claro, pero vemos que también existe una muy pobre correlación entre lo que los pacientes dicen que pueden caminar, cuál es su capacidad funcional referida, y lo que se ve en un consumo de oxígeno. Y vemos mucha heterogeneidad en cómo los médicos determinamos ese nivel de clase funcional. Y poca correlación entre nosotros mismos, poca correlación inter e intra observador. Entonces, una de las variables más importantes en las cuales descansa nuestra estratificación de riesgo tiene debilidades intrínsecas. Y otra de las características que hacen a la estratificación de riesgo es el test de caminata, que el test de caminata es una prueba excelente, es una prueba muy buena, pero que no tiene la capacidad de ver cuando el paciente mejora o mejora su test de marcha. Eso no nos quiere decir que ya vaya a mejorar, simplemente nos habla o tiene valor predictivo positivo cuando el test de marcha claramente empeora. Pero de vuelta, podemos ver que la capacidad de discriminación de sobrevida, es decir, de aquel paciente que va a tener eventos fatales, entre los pacientes que mejoran, es realmente muy poca. No tiene capacidad, el mejorar el test de marcha, no tiene capacidad para discriminar qué paciente le va a ir bien y qué va a ir mal. Que empeore su capacidad de
de capacidad de discriminación, pero solamente el usar umbrales, y el usar umbrales, fíjense, muy bajos, como mayor o menor a 165 metros, tienen realmente una capacidad para discriminar a qué paciente le va a ir bien y a qué paciente le va a ir mal. Entonces, ¿cuál también es el problema de esto? Que durante muchos años, ustedes lo saben tan bien como yo, los estudios clínicos se basaron en el test de caminata de 6 minutos. Y como vemos, tiene debilidades intrínsecas en cuanto, como punto final, en la capacidad de discriminar cómo le va a ir el paciente. Por eso es que en los últimos años hubo los trabajos más grandes, más robustos, con puntos finales clínicos, con más número de pacientes y mayor seguimiento, buscaron tener otros puntos finales que no sean solamente el test de marcha y que sean también puntos finales que tengan que ver con la clínica. Y como el trabajo de McLaughlin del 2018 de Jack mostró, estos puntos finales, aunque no sean tan duros, que son subrogantes a los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca, les va mucho peor y esos pacientes tienen peor sobrevida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se viene a partir del 2020? Hay hoy en día, si ustedes se fijan en clinicaltrials.gov, 65 estudios en curso donde usan como punto final la resonancia nuclear magnética. Entonces, creo que en esto que es la estratificación de riesgo, donde vamos de un test de marcha, pasamos por puntos final primarios, más clínicos, y hoy en día estamos hablando de tratar de adelantarnos a eso y qué es lo que pasa con el remodelado del ventrículo. Y un poco por todo eso me parece que es interesante y es importante examinar o tratar de adentrarnos un poco más en qué es lo que nos ofrecen estos estudios, la resonancia, nuevas técnicas de eco y el test cardiopulmonar de ejercicio para la estratificación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque desde que nosotros tenemos una circulación pulmonar normal, hasta que nuestra circulación pulmonar empieza a dañarse y perdemos lecho capilar, porque se empieza a enfermar, que termina siendo esto lo que nos daña al ventrículo derecho y que lo que termina impactando en el desarrollo de insuficiencia cardíaca y en la sobrevida del paciente, es el daño al ventrículo derecho en última instancia. Entonces, ¿cuál es el problema? Básicamente tenemos un problema que tiene que ver con el acoplamiento de ese ventrículo derecho con la tan mencionada, el acoplamiento ventrículo arterial. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, hasta que no perdemos mucha circulación, mucho lecho vascular pulmonar, no empezamos a tener síntomas. Entonces, el paciente se vuelve sintomático y el paciente termina consultando cuando ya tiene un impacto importante de su enfermedad. Entonces, ¿qué es este tan mentado acoplamiento ventrículo arterial? Entonces, para entender lo que es este acoplamiento ventrículo arterial, a mí me gustaría volver un poquito a lo que es una curva de loop presión-volumen. Esto es, yo lo simplifiqué en este gráfico, pero imaginemos el loop presión-volumen donde el ventrículo se empieza a llenar desde el volumen de fin de sístole, el volumen de fin de diástole, la contracción del ventrículo, se contrae el ventrículo, eyecta un volumen sistólico, una presión de fin de sístole y el ventrículo se empieza a relajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos en un paciente con hipertensión arterial pulmonar en el loop presión-volumen? Básicamente nosotros tenemos dos componentes, que es la elastancia de fin de sístole, que es la pendiente que va desde el punto donde se unen las curvas hasta la presión de fin de sístole determinada, que vendría a ser la presión de fin de sístole sobre el volumen de fin de sístole, y lo que es la elastancia arterial, que es esta curva, que es la presión de fin de sístole sobre el volumen sistólico. Entonces, esto que ustedes ven un triángulo, que ven una carpita que parece bastante estable, ahí hay conceptualmente un acoplamiento ventrículo arterial que está mantenido. ¿Qué es lo que pasa en la hipertensión arterial pulmonar? En un primer momento aumentan las presiones, entonces aumenta el inotropismo del ventrículo derecho,
Entonces se mantienen estas mismas curvas con mayor pendiente, pero se mantienen compensadas. Es decir, ante el aumento de una poscarga, el ventrículo tiene capacidad de resto y tiene capacidad de responder a esa mayor poscarga. Pero ¿qué pasa? Si yo le sigo aumentando aún más esa poscarga, le aumento más la resistencia vascular pulmonar, el ventrículo pierde esa capacidad, no tiene fuerza suficiente. Entonces estas pendientes de las curvas, de estas rectas, se desequilibran. Y conceptualmente esto es el desacople ventrículo arterial. Entonces, ¿cuál es la importancia de ver todo esto? Que nosotros esto, no importa qué tan fuerte sea el ventrículo, sino qué tan pesada es la piedra, esa piedra de que empuja Sísifo, que lleva una y otra vez hasta llegar para salir de su cráter. Bueno, el problema de Sísifo es que tiene que ir una y otra vez, uno y otro que es muy pesada, y no importa que tan fuerte sea, él se termina agotando. ¿Y qué es cómo nosotros podemos ver eso? El consumo de oxígeno. A través de las curvas que nos dan una información acerca de cómo está ese acople ventrículo arterial y nos da información pronóstica muy importante. Es por eso que hoy la idea era un poco tratar de adentrarnos adentro de estos estudios y ver cuál es la información que nos pueden dar. Es por eso que en los próximos minutos el doctor Vulcano nos va a hablar del valor de la prueba cardiopulmonar de ejercicio, el doctor Pérez de Arenaza de resonancia cardíaca y el doctor Falconi nos va a hablar de ecocardiografía y de cómo integrar en todo esto las imágenes. Y la semana que viene, como les comenté antes, vamos a hablar de poblaciones especiales en el mundo de la hipertensión pulmonar. Muchísimas gracias.